Nuestro tema es hermosísimo, cuido de ti. Y a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, queremos pedirles que nos recuerden en sus oraciones para que siendo siervas inútiles sepamos hacer bien lo que Dios nos manda. Les saluda María Elena Alfaro y comparto micrófono con Sonia Soto. Muy buenas tardes, tenía un buen tiempo que no venía, estuve con el COVID, pero por la gracia de Dios lo superamos y gracias infinitas a Él. Y aquí estamos de nuevo, felices de estar de nuevo con ustedes para llevar la buena noticia, pero como bien dice María Elena, vasijas de barro, pero sí traemos un tesoro que es Él. Sí. Y bueno, pues hoy no nos pudo acompañar Ana Lilia y vamos a empezar nuestro programa, como siempre, como una oración, pidiendo a San Miguel Arcángel, que si usted sabe, la oración de San Miguel Arcángel es una forma de un exorcismo muy pequeño y muy sencillo, que es decir, para el tentador, el que siempre está buscándonos el mal, pues se retire. Así es que si no se la sabe, búsquela ahí en los medios. Y empezamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, como este mes nace nuestro Redentor, el sacerdote de sacerdotes, vamos a pedir a nuestro Señor a encomendar todas esas vocaciones, todas esas semillitas que hay en esos corazones para que empiecen a florecer y escuchen su voz donde haya algún alma que sea llamada. Entonces vamos a encomendarlos todo este mes a todas esas personitas tan especiales que tienen en su corazón la herida que tiene nuestro Señor para amar y para pues ser nuestros dispensadores de gracias, porque cuántas gracias no recibimos en cada sacramento a través de ellos. Y pues, no sé si se dieron cuenta, la música que tenemos al principio de fondo es la música del manto de la Virgen de Guadalupe, porque bueno, acabamos de pasar una fiesta mariana, vamos a otra, y esta música que escuchamos de fondo es la que se encontró en su manto, las estrellas lograron sacar una partitura de ella. Y vamos a, pues como estamos en estas fechas, hacer una oración también a ella. Morenita del Tepeyac, quiero unir mi oración a la de la iglesia para juntos pedir la vacuna al amor que llevas en tu vientre. A los serafines por las almas del purgatorio, a los querubines por el respeto a la inocencia, la vida y la familia, a los tronos por las personas que sufren, a las potestades por la conversión de los confundidos, a las dominaciones por los sacerdotes, obispos y el papa, a las virtudes por los líderes sociales, políticos y religiosos, a los principados por mis seres queridos, a los arcángeles la gracia de restaurar los sentidos del alma, de reconocer el virus interior. Esa es la vacuna especialmente que estamos pidiendo, la de nuestro virus interior. Y el abandono a la divina voluntad, a los ángeles de la guarda que nos pongan la armadura de Dios. Y bueno, pues este programa es muy especial porque ya hemos platicado en otros programas que Sonia y en su casa pasaron por este virus. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que sigamos con esa confianza en Dios. No es algo que nos tenga que paralizar de miedo. Tenemos que estar con esa confianza de ese Padre que para algo lo permite, para algo lo está permitiendo o para algo no lo permite. Si nos toca experimentarlo, pues hay que ofrecerlo. Y lo que yo creo que es muy importante es guardar la prudencia, porque no se trata de que yo adelante mi día o se lo adelante a alguien más, o que yo viva con miedo, o que yo me estrese porque veo que los demás no guardan la misma prudencia que guardo yo. Entonces es importante comprender que lo que nosotros no podemos cuidar en los demás, porque a veces vemos seres queridos que tienen mucha menos precaución, Dios lo está cuidando. Entonces sentirnos en medio de esa enfermedad o cualquier otra, sentirnos, ojalá hayan visto el anuncio del programa, qué hermoso está un gatito protegiendo a un patito, sentirnos siempre en los brazos de nuestro Señor, siempre protegidos, siempre como bebé recién amamantado, con esa tranquilidad que si usted se imagina un bebé que lo acaba de amamantar su mamá y explota una bomba enfrente de él, ese niño no pierde la paz. Entonces tenemos que hacernos pequeños, tenemos que hacernos niños pequeñitos y sentirnos así en las manos del Padre, que nos pase lo que nos pase, estar con esa tranquilidad de que con Él todo lo podemos. Yo creo que ahorita vamos a empezar con la palabra, pero
Una de las palabras que nos puede ayudar mucho con los niños es contar esa historia de David y Goliat. ¿Qué es lo que simboliza? Ese gigante es ese problema que yo tengo tan grande, pero con la ayuda de Dios, con una resortera, lo logro vencer, ¿cierto? Muy cierto, muy cierto. ¿Cómo se llama? Es la confianza en Dios. Este programa lo que nosotros pretendemos es que si usted está experimentando miedo, sáquelo de su casa. Si usted está viendo que alguien en su casa está pasando miedo, regálele confianza, regálele amor, ayúdele a que se sienta amado por Dios, en los brazos de Dios, aún en medio de esa dificultad que para algo la permite Dios. A veces la justicia, las consecuencias de nuestras acciones recaen sobre nosotros, sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay veces, nosotros como padres, a veces tenemos que jalar un poquito a nuestros hijos para que no les pase un mal mayor. En estos días yo escuché una historia, no recuerdo ni quién era, pero era alguien conocido, es una historia real, que un adolescente se tomó, era en otro país, no era aquí, se tomó unas copas de más y estaba a punto de llegar a su casa cuando lo detiene la policía. Entonces el niño inmediatamente le habla al papá, el papá, no sé cómo, sin que se den cuenta, se sube rapidísimo al coche y toma el volante, como si él hubiera sido el que venía manejando. Entonces, pues lo libró de la justa consecuencia que Dios permitía. Y entonces lo que pasó lamentablemente es que el siguiente fin de semana el niño vuelve a salir, vuelve a tomar copas de más, pero en esta ocasión tiene un accidente donde otra persona termina mal. Y pues ¿para qué permitía Dios antes? Para que experimentara unas consecuencias, recapacitara y no sufriera las consecuencias mayores de una equivocación que después cometió. ¿Y cuánto daño hizo el papá al no permitirle asumir las consecuencias justas de haber tomado unas copas de más? O sea, el papá que se sienta en el volante para que la ley de los hombres no le tome las medidas que necesitaba. Pero hay una cosa bien importante, igual hace Dios. Dios con nosotros también, Él toma el lugar, porque por ende Jesús tomó nuestro lugar. Lo que pasa es que vamos a suponer que el Padre lo hubiese hecho. Yo voy un poquito más allá. Yo lo que creo es que ha debido entonces de aconsejarle, ¿verdad? De que pasó esto, es una oportunidad que Dios te dio. Y entonces, porque si no, o sea, cuando Dios, yo siempre he sacado de mi forma de predicar el vocablo castiga. Porque debe ser que yo soy un poquito grande. Y antes, pues, esa era la forma de predicar al Señor y para mí fue una experiencia terrible. Que Dios te castiga. Si no vas a misa, Dios es el ojo que todo lo ve y te va a castigar. Dios mío, esa forma tan tenebrosa. Cuando yo encuentro un Dios de amor, entonces yo digo, no, Dios me corrige. Estamos ahorita en medio de una gran corrección. Porque, con amor y por amor. Exactamente, con amor y por amor. Porque lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿qué fallé y qué me toca hacer? Porque el nombre del programa es Cuida de ti, y Él cuida de ti y Él es fiel. Lo contrario a nosotros mismos como padres, que podemos, por ejemplo, ese papá cuidó a su hijo de la forma de que legalmente no le dieran, o sea, le hubieran quitado. Era en un país latino, era en otro país, sí. Ah, era en otro país, porque aquí hubiera sido un poco más duro. Bastante diferente, sí. Pero, bueno, aún en el país latino hubiera tenido él que pagar una multa, qué sé yo. Pero definitivamente no lo enseñó. No hubo la corrección amorosa. No hubo la corrección, mientras que el la Señor... reflexión de hijito, te la pasé esta y la siguiente a lo mejor ya no voy a estar aquí. ¿Qué pasaría si...? Exactamente. En cambio, Dios sí corrige, pero no podemos olvidar que además de justicia, Él tiene corrección. Perdón, Él tiene misericordia. Esa es la misericordia, lo que cuando nos dan eso que no merecemos, esa ayuda que no merecemos, eso que no merecemos, esa es la misericordia, es como cuando se derrama el amor, cuando nos da lo que no merecemos nada. Y yo creo, sin lugar a duda, y lo puedo decir por lo que yo acabo de vivir, que acabamos de superar nosotros el virus, que la misericordia de Dios es más grande que la justicia. Pero mucho más grande, o sea, es maravillosa, infinita. Es portentosa, es infinita. Lo que pasa es que a veces hemos abusado de su misericordia. Así es. Entonces a nosotros mismos pues nos toca. Y algunas veces también, o sea, él dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Nos vamos a contagiar, nos van a pasar cosas, pero ¿cómo la vivimos con él y sin él? Por eso el programa se llama Cuida de ti. Ahora yo quisiera que ustedes se preguntaran, ¿a quién está dirigido el nombre de este programa? Cuida de ti. No solamente cuídate tú de ti, sino que tú tienes a alguien que cuida de ti constantemente. Desde antes de que naciera ya estaba cuidando de ti
hasta el momento que te toque partir. Ahora, es algo tan bellísimo eso que nos haya dado un guardaespaldas personal invisible es para protegernos de todos los peligros que no vemos. O sea, eso es algo bellísimo. Yo he leído, bueno, estas son cosas de revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, pero no es algo de catecismo, de Biblia, que dice que o bueno, no sé si haya en algo ya, digo, esto está aprobado, ¿no? De algunos santos, que el ángel de la guarda es personal. No es que tú te mueres y luego va a ser ángel No, la de la iglesia guarda. lo dice. Ah, ¿sí? El magisterio de la iglesia Pues, lo dice. imagínate qué belleza. No, o Cuida sea, cada quien tiene su especialmente de ángel ti. custodio, Sí. cada quien. Algunas personas, decía la Madre Angélica, la Ujú. fundadora de EWT en el canal, que algunas personas, porque ella tuvo la oportunidad de verlo, Sí. que algunas personas tienen más de un ángel custodio. Seguramente que yo tengo 3 porque como he sido tan dura. Bueno, yo voy a platicar algo que alguna vez me pasó. Cintia, ¿será que nos puedes poner el fondo del manto de la Virgen de Guadalupe? Muchas gracias. Mira. Acuérdate que ya estamos a punto de celebrar esa fiesta. Sí, tenemos que empezarla a celebrar desde ahorita. Bueno, si usted siempre empezamos, yo soy muy devota de San Miguel, yo alguna vez leí también de algún santo en alguna revelación que cuando tú vas mucho de niña a una iglesia o de grande, ese santo te acoge. Y mira que no es o sea que lo he comprobado en mi vida porque yo ya de adolescente la iglesia que iba y todavía sigo yendo cuando voy a ciudad natal es Santa Rita de Casia. Y mi esposo nació el día de Santa Rita de Casia. ¿Verdad? Sí. Luego también San Miguel iba yo de niña, de muy pequeñita. O sea, yo era muy devota de él y no sabía hasta que después lo supe que era la parroquia que era donde mis papás estaban recién casados. Entonces, si usted busca por ahí, que ahorita rezamos, nos encomendamos a los 9 coros angelicales, todo esto es materia aprobada por la iglesia, catecismo, todo viene en la Biblia, ¿no? Todo desglosado de ahí. Esta coronilla, una de las promesas que tiene, se reza obviamente es un Padre Nuestro, Tres Aves Marías, una cada coro angelical y se va pidiendo alguna virtud en especial. La encuentra muy fácil en las redes. Dice que si tú la rezas todos los días, un ángel te acompaña de cada una de esas, ¿cómo se llama? De esas denominaciones. Denominaciones te acompaña a comulgar. Y algún día me sucedió que una persona con carismas muy especiales, me dice, yo te veo llena de ángeles, no solo tienes una, nunca le pregunté cuántos eran. Y luego caí en la conclusión, claro, porque yo rezo la coronilla, trato de rezarla todos los días. Entonces claro. te acompañan a comulgar. Sí, no, Ay. pero ahí no estaba comulgando, fue una oración que me hicieron, pero quiere decir... yo no lo he hecho, entonces yo ando sola con él. No sabemos, podemos tener más, o sea, pero cuando menos tenemos uno para el que estamos encargados, especialmente, es ángel de la guarda. Pero bueno, nos encantaría que nos compartieras esa historia de vida que tú tuviste. Pero antes de hablar de mi historia de vida, pero más que mía es del Señor, voy a proclamar, es el Evangelio de hoy. Iba acorde, ni siquiera habíamos pensado en el nombre, bueno, quien se lo dice es al Señor, a quien le dice la guiatura del programa es a María Elena, a mí no, eso es trabajo de ella. Bueno, me da la palabra, pero el Evangelio de hoy va exactamente igual. Sí. Y dice así, es del Mateo capítulo 11, versículos del 28, apenas son 3 versículos, del 28 al 30. ¿Tienen oídos de escucha? Mire, la palabra de Dios no se oye, se escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La dejo dentro de mí para que ella, que es viva y eficaz, penetre, haga su obra, porque es viva y eficaz. Entonces, con ese ánimo, vamos a escucharla. Y dice así, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Yo sé que no es fácil de entender. El lenguaje de Dios es sencillo. Es sencillo, Él tiene espíritu sencillo, pero como nosotros estamos tan complicados y queremos razonar, no podemos entenderlo. En la profundidad, además, es viva y eficaz. Dentro de unos días lo vuelvo a leer y entendemos más. ¿Sí? Por eso es que es divertido seguir a Jesús. Vengan a mí, está diciendo Jesús, vengan a mí, no quédense con sus miedos, ni con sus aprehensiones, ni con sus pensamientos. No es que vamos a ser tan tontos a no obviar la situación que estamos viviendo.
Cuida de ti también significa que no podemos salir sin el tapaboca, que tenemos que tener el distanciamiento social, que debemos limpiarnos las manos con el producto, etcétera, etcétera, salir a lo necesario, etcétera, etcétera, hasta donde se está permitiendo aquí. Eso también es parte de nosotros, pero sobre todo caminar en fe. Porque nosotros como familia estábamos viviendo todo eso. Pero mi esposo, donde trabaja, porque asumimos que fue él el que llevó el virus, porque él fue el primero que... Él comenzó el miércoles y el resto de la familia, yo comencé el viernes a sentirme mal y mi hija y mi yerno, que vivimos los 4, fue al siguiente día, el sábado. Entonces, por eso pienso que fue, o sea, es lógico, el mismo doctor lo dijo, sí, fue su esposo y fue del trabajo de él. O sea, no era que se estaba descuidando, tenía que ir a trabajar y con las medidas aún establecidas. Con las medidas aún establecidas. Ok, llega el virus. Yo pudiera decir que a mi hija y a su esposo, sobre todo a su esposo, les dio de una forma bastante suave. También son más jóvenes. Mi esposo y yo, que ya estamos más grandes, ay, me encanta esa palabra mexicana, jamás dicen más viejos, sino más jóvenes, pues nos dio más fuerte, sobre todo a mi esposo. Pero como estamos siempre en oración, quiero decirle que jamás sentí miedo, jamás. Hubo momentos, yo todas las mañanas hago, después con la palabra, grabo un audio que lo paso a muchas partes. Bueno, 48 veces lo envío, entre esos grupos. Y solamente un día no pude hacerlo. Yo sé que muchas veces me levanté, oré y lo hice y era pura gracia de Dios. Ahora yo puedo recordar cómo yo me levantaba. Yo dije, porque a mí no me dio muy fuerte y me dijo en estos días una hermana, ¿cómo que tú dices que no te dio? Y yo le dije, bueno, como hacía el audio. No, sí, pero se conjugaron muchas cosas juntas. Esa es la parte, vamos a decir, de espiritual en mi servicio al Señor, pero por supuesto eso me daba la fuerza y también me daba un discernimiento. Pero hubo una mañana, porque nosotros vivimos en la parte alta de la casa y mi hija y su esposo en la parte baja. Y ella también estaba enferma. Entonces estábamos los dos así en unos sofás que tenemos en una salita, sin movernos y sin habernos tomado ya los medicamentos que nos habían puesto los médicos y que habíamos salido positivos. Es una cosa que produce esta enfermedad que es como mi esposo, yo soy antimedicina, pero a mi esposo le encanta seguir los directrices y los médicos, yo diría que un poco hipocondríaco. Y tampoco se estaba tomando el medicamento que le tocaba. Y mi hija sube y dice, pero por favor, yo también me siento mal, usted tiene que poner de su parte. Y yo dije, sí, es verdad, Señor. Y además que nos recomendaron tomar mucho té, mucho limón, limonada caliente, con los medicamentos en la mañana y en el transcurso del día. Y ella también nos los preparaba. Pero hubo un momento en que yo dije, no puede ser. Vamos a unirnos todos como familia y un poquito el uno y un poquito el otro. Y eso nos fue uniendo más como familia. Por supuesto, yo no dejaba de orar. Ahí está el primer para que lo permite. Ahí está una gracia. Exacto, ahí está bueno, lo primero que quise resaltar es que cuando yo me levantaba y seguía haciéndole el servicio al Señor, sí, era sencillamente por la gracia. ¿Y para qué? Él me estaba mostrando que con su gracia, Él me puede mantener en cualquier circunstancia. Eso se quedó grabado en mi memoria, de que no es, primero que yo no tengo nada que ver en el servicio que le hago al Señor. Y lo segundo es que su gracia es la que nos sostiene. Porque realmente si ahora yo lo analizo, cómo bajaba, porque todavía no tenía mi cuarto de guerra arriba como lo tengo ahora, sino que bajaba las escaleras, me paraba frente a la computadora, primero oraba, luego con la Biblia, y luego la computadora grababa. Eso eran como 3 horas. 3 horas, entonces eso era a las 4 de la mañana. Y si es posible, no había dormido bien en la noche. Eso era que yo soy buena, que soy santa. No, la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Para los demás. Y también para los demás. Entonces, cuando dice mi hija, yo también me pongo así, yo digo, no, voy a preocuparme. Entonces le empezó a dar la medicina a mi esposo. Empezamos a mejorar todo. Él un poco más demorado, pero también empieza a mejorar. Pero hay un momento, porque mi hija compró todos los implementos y el oxímetro que se coloca aquí es muy determinante. Y él estaba en 90, es bastante bajo. Hubo un médico amigo que dijo, ya ustedes no pueden esperar más, tienen que llevarlo al hospital. Pero otra cosa que produce esta enfermedad, yo no sé si es por lo desconocido, en parte, pero yo me voy a permitir decirles a ustedes otra cosa. Todas las enfermedades vienen a consecuencia del pecado. Adán y Eva no tenían enfermedades, ¿ok? Cuando vivían en el paraíso, allá
que el hombre no había pecado, el ser humano, no había enfermedad. Todo se acarrea por el pecado del hombre. Quiere decir que hay una situación. Además, este virus, eso es una apreciación mía, un discernimiento mío. Pueden tomarlo o pueden no. No lo dice la iglesia, pero es un discernimiento mío. Es totalmente demoníaco. Y lo primero que infunde es el miedo. Y eso es lo más delicado, cuando tú le abres la puerta al miedo, porque el miedo es lo opuesto a la confianza en Dios. Exactamente. No hay algo que lo lastime más. Ahora yo quería leer Marcos 16, 18. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Así, si Dios no es la voluntad de Dios, así te estén inyectando un virus, si Dios no quiere. Si o lo permite hasta algo. Un punto, bueno. Sí, o lo permite para algo. Exacto. Bueno, total que empieza y mi esposo sin querer ir al hospital porque aterra. Porque como saben que es una situación distinta, el que quede hospitalizado va a estar fuera de toda su familia. Solamente van a entrar médicos y enfermeros, nada más. Entonces él decía que no. Y yo me pongo ahora y yo le digo, Señor, ¿qué le digo? Y mi hija respetándolo porque también hay gente que había muerto porque lo llevaban y luego le daban un ataque de pánico y le daban un infarto. Entonces mi hija no hallaba qué hacerse. Y yo orando, yo le digo, mira, te voy a decir una cosa, si tú sigues aquí te vas a morir. Así me lo acaba de decir este médico, amigo mío desde Venezuela, que te lleve. Y además tienes a tu hija en vilo. Y me dijo, tócale la puerta y dile que me lleve. Yo había orado también y había reprendido al demonio. Bajé, ella no fue, tampoco quiso que yo fuera con ella y entonces para él era peor. Se fue despidiendo así en el carro. Le dije, no, vete tranquilo que el Señor me dijo que todavía no te vas a morir. Es que yo creo que es tan importante para cada cosa, digo, no es que yo lo haga, es que me sé la teoría, ¿no? Cada cosa que uno hace, preguntar, Señor, hago, no hago, porque si de repente va a haber un lugar donde te vayas a infectar o algo que vayas a hacer, desde comprar una manzana que la manzana tiene, ¿sí? No estoy diciendo que porque seas malo te vas a infectar, no, pero a veces él por algo no lo permite. Si tú en tu corazón sientes que no lo haces y ya, pero si para algo lo va a permitir, te va a pasar. Exacto, estamos en sus manos porque Él cuida de ti. Él dice, venid a mí los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy inventando yo. Bueno, mi esposo regresa del hospital, no lo dejaron hospitalizado, pero tenía neumonía. No había los pulmones, no estaba llegando a los pulmones, pero tenía neumonía con un tratamiento nuevo de antibiótico fuerte. Y él empieza, pero entonces ahí empezó el proceso que duraba 5 días hasta verlo al médico primero que nos había tratado. Un proceso, yo estuve orando y pidiéndole a María y pidiéndole al Señor y reclamando la sangre de Cristo para mi esposo. Aquello había momentos donde yo podía ver el pánico que tenía en su rostro. Todo el tiempo se estaba midiendo el oxímetro. No, eso es malo. Yo le decía, pero hazlo así. Entonces, bueno, porque tú no eres la que te sientes mal. Yo me quedé tranquilita. Pero si no menciono esto, así se haga más largo, entonces no soy justa con Dios, no soy fiel a Dios. Yo soy venezolana, como ya han podido ver por el acento, y por Zoom, ese día habíamos hecho un retiro básico de la renovación carismática que siempre termina con un bautismo en el Espíritu. No es que hacemos el sacramento del bautismo, renovamos ese Espíritu Santo que recibimos. Yo que tengo más de 30 años en la renovación, pues sé lo que eso significa. Y ellas me dicen, desde allá, desde Venezuela, ¿quieres hacer la oración final? Junto con otra hermana. Pero si está tu esposo malito, entonces mejor no lo dejes. Y el Señor me dice, hazlo. Y yo le digo, no, vamos a hacerlo. Cuando ya estamos en el Zoom, que ya hemos hablado, ya viene la oración, mi esposo se acerca y se sienta allí. Y por supuesto, él queda también, lo estaban viendo en el Zoom. Y le dice, desde Venezuela. Ella es médico, mi hermana de más de 30 años en la comunidad. Ella se lo queda mirando, ella le saludó así, todo desgastado, y le dijo, en el nombre de Jesús, Manuel, hay que orar por ti, pero tú también tienes que creerle más a Dios. Ahí empezó su recuperación. Ahí comenzó su recuperación. Ese es el poder de Dios. A lo mejor eso era lo que quería Dios, que creciera en confianza. Es que todavía está, pero todavía somos... Esa lucha con el miedo. Somos de tan dura servir que todavía estamos en la lucha. Otra de los frutos es que él rezaba conmigo el rosario los domingos mientras íbamos a la misa. Cuando yo el lunes le decía, vamos a hacer el rosario, ya lo hice ayer. Y yo le decía, tú comes todos los días. Y después yo dije, no le voy a decir nada porque él me entiende. Todos los días estamos haciendo el rosario.
todos los días. Mira, es otro fruto, otro para qué. Ahorita se me ocurrió un ejemplo muy sencillo de la confianza en Dios. Hace muchos años, no aquí fue, no fue Sonia, cuando iniciamos el programa, éramos 3 compañeras, no digo nombres, pero en el camino nos dimos cuenta, a una le pasó un inconveniente que no pudo venir. Y luego mi otra compañera me dice, yo hoy no voy a entrar, hoy quiero aprender en la cabina cosas. Y yo, ¿what? ¿Yo solita? Pero Dios siempre lo prepara a uno. Ese día yo me había levantado y había pues tenía yo mucho material que seguramente Dios quería que hablara, pero para mí ese momento no tuve ni siquiera tiempo de pensarlo, pero fue como si estuvieras así arriba de una montaña y te dicen, te avientas al agua, a esa agua que se ve 100 metros abajo, listo, ahí me detienes. Esa es la fe. Eso es lo que uno tiene que hacer. Mira, ahorita venía por algo, sucedió también esto. Estaba platicando con una amiga, tenemos una amiga en común que es simpaticísima. Si yo soy despistada, ella me da 100 vueltas. Recuerdo que cuando hizo su tesis, entre todas le ayudamos, cada una se hizo, le ayudamos en algún pedacito, ¿no? Y ella salió con no me acuerdo cómo se llama, pero se cuenta aprobada inmediatamente. Ninguna de las demás, ¿no? Entonces ella fallece su esposo era ingeniero, que en paz descanse. Y entonces ella hoy día, imagínate la persona tan despistada de la que estoy platicando, estudiamos diseño gráfico. Su esposo era ingeniero, cosas de carretera, ahora ella está hecha al cargo del negocio. O sea que estábamos platicando, o sea, yo, que no soy tan despistada con él, yo no me sentiría capaz de, si mi esposo falleciera, un negocio de esa naturaleza, llevarlo a cabo. O sea, ni de... Si está en la voluntad de Dios, puede. Exacto, eso es lo que platica con ella, pues es que es Dios, o sea, no hay de otra. Ella no tiene la capacidad, o sea, no la tenemos porque no estudiamos una carrera de ingeniería. ¿Cómo le hace? No sé, pero Dios, y seguramente su esposo, que en paz descanse, yo le decía, está intercediendo por ella. Esa es la comunión de los santos. Eso es correcto, eso es correcto. Sí, está pendiente de ella y de sus hijas. Otro detalle que pudimos ver como núcleo familiar, ninguno estaba trabajando. Ni mi hija, ni mi yerno, ni mi esposo. Yo no trabajo. Estaban recibiendo, mi esposo le pagaron como algo de seguro, pero no los ingresos. Y ni por un momento, yo sentí en mi corazón miedo. No porque yo soy buena ni soy santa, pero vivo la palabra. Y cuando él está diciendo aquí, ven a mí los que estén cansados y agobiados, también hay un agobio, además del miedo, hay un agobio porque perdí el trabajo, porque no estoy produciendo lo mismo, porque cerraron el negocio, porque ya no puedo vender lo mismo. Venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es su promesa y no es la promesa de ningún político, de ningún candidato presidencial. No, la promesa que él hace la cumple y tiene más poder que todos los políticos del mundo y todos los gobernantes del mundo. Y nunca nos falló. Otra cosa que teníamos era que quién cocinaba a quién, si todos estábamos enfermos. Es más, yo tuve que atajar a esta santa mujer porque ella me quería hacer una compra y enviarme. Sobraron personas y había una que sí vive cerca, venezolana también, que nos ponía una sopa que se llama chupe. Yo no la sé hacer. Yo no sé si es de Colombia. Qué cosa tan rica. Y mi esposo tuvo 2 días y eso es muy malo para quien tiene el virus. Atento a eso. Se tienen que obligar a comer así no tengan ganas. Sí. Que no había comido nada. Yo no se lo quería decir a ellos y yo le dije, prueba esta sopa. Y le fascinó y empezó a tomar sopa. De esa sopa que había dejado esa persona. ¿A quién le estaba enviando? El Señor. Estamos agradecidas con ella, por supuesto. Pero en todos esos hilos yo veo al Señor allí. Allí estaba Él y la Santísima Virgen. Así que el virus está. Pero Dios también está. Dios también está. Y las personas que han partido, es doloroso. Y en mi país se han ido muchos médicos. Yo lo que digo es, murieron como mártires. Sí. Ya agarraron la corona, que no perece, porque en las condiciones... No huyeron en el campo de batalla. Exacto, porque en las condiciones, aquí los médicos están atendiendo y sin embargo se han infectado. Pero yo sé, porque he estado varias veces en el hospital, que entran y se quitan los guantes y vuelven a poner y se vuelven a poner. En Venezuela no. En Venezuela no hay. Así, no hay.
Entonces, todos los países latinos. entonces sí, no, sí es verdad. Lo que pasa es que yo tengo todas las noticias porque tengo familia allí. Digo, más Venezuela, pues, pero bastante usual en muchos Sí, países. sí. Entonces, y así, sin embargo, han ido, se han contagiado y han muerto. Ahora, ante este dilema, ¿y qué debo yo decir y compartir donde quiera que yo vaya? Dios, esto es un flagelo. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. La iglesia no ha dicho que es un Explica flagelo. qué es Yo lo flagelo estoy para diciendo. para quien no conoce el término Un flagelo. castigo, una corrección, una corrección. Sí, consecuencia de nuestros actos. Consecuencia de nuestros actos. Tanto para los que ya estábamos caminando con Él, para reflexionar de qué forma estaba caminando, tanto como el clero del Papa para abajo, tanto para el que no iba a la iglesia y ahora ha vuelto y ha puesto la mirada en el Señor, porque no tiene más a dónde ir, no tiene más a dónde ir. Pero esas son las correcciones del Señor y yo corrijo a los que amo, dice el libro de Hebreos. Y si no aceptas la corrección del Señor, es que eres bastardo y no hijo. Entonces, cuando nos sabemos hijos de Dios, Él siempre viene en auxilio. Aquí no es cuestión de suerte. Luego fui donde una doctora que ya sin virus, por unas cosas que tenía en la cara que pueden volverse cáncer, y ella me las iba a quemar. Ella es venezolana y me dijo, pero qué suerte. Ella me iba diciendo de todo. Y yo le dije, si tú vuelves a repetir qué suerte, yo me voy a parar y me voy a ir. Y te voy a pegar en la boca. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te he dicho, porque yo te he dicho que voy de misa diaria, que hago el rosario de Dios. Yo estaba conversando con ella y todavía me sigues diciendo que suerte porque le quitas la gloria a Dios. Es sencillamente que Dios responde. Ah, que te da flojera orar, pues hay tiempo de orar. Porque estamos viviendo un adviento y este adviento tiene que ser de santidad. Tiene que ser de santidad. Y nosotros, los que ya lo conocemos, tenemos que invitar al resto a que vengan a vivir un adviento de santidad. Dime, María. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Es el príncipe de la paz, el único que nos puede dar la paz. ¿Y quién nos da la alegría? ¿Quién causa tanta alegría? La purísima concepción de María. Yo les quiero platicar, es que digo, si realmente, no, lo digo porque me sé la teoría, no porque así la viva yo, uno tiene que esforzarse, pero uno debe de vivir el virus, el problema que uno que tenga con alegría. ¿Y quién nos va a brindar esa alegría? Te voy a interrumpir. La Virgen. Tú no vuelvas a decir que tiene, porque cuando nosotros, hay una Estoy cosa, trabajando en eso. Exacto, pero hay un detalle, por ejemplo, si yo digo que soy la misma antes del virus, en cuanto a afianzarse más en el Señor, que la de ahora, yo digo, si digo, estoy haciendo quedar mal al Espíritu Santo y todo lo que hizo. Sí, no. Lo que no quiero es que se entienda es que yo hago todo perfectamente como no, claro que no, bueno, y eso lo sabemos, pero sí nos estamos esforzando. Pero, y el Espíritu Santo está actuando. Sí. Y ella también. Sí. Y yo quiero contar esta fiesta tan hermosa que estuvimos ayer pues celebrando la Purísima Concepción, a la Inmaculada Concepción. Nicaragua es uno de los países más pobres que existen, pero se cuentan con las manitas los países, yo creo que ya nomás queda casi una manita, donde no está permitido el aborto bajo ningún pretexto, y uno de ellos es Nicaragua. Y es un país muy mariano. Deberíamos de copiar esta idea y a lo mejor trasladarla, si no la hacemos el 8, hacerla el 31 de octubre. ¿Qué es lo que hacen? En todas las casas ponen un altar bellísimo a la Virgen, y ahí es donde ellos reparten los dulces, los regalitos, las sorpresas, que le llaman gorra. Y entonces llegan preguntando, ¿quién causa tanta alegría? Por eso le llaman la gritería. Entonces contestan, la Purísima Concepción de María, es la gritería grande. También está el Día de la Asunción, hace la gritería chica, que no es tan grande, pero sí es una fiesta que es igual, nada más no se celebra porque hay cohetes, ahí olvídate, es algo bellísimo en este país. Entonces queremos vivir alegres, queremos vivir esta tragedia que estoy viendo personal, porque a lo mejor no es esa, sino otra que tengo en lo personal, con la Virgen, vivirla de una manera alegre. Porque si Dios lo permite, es porque algo va a sacar bueno de ahí. Y María siempre estuvo alegre en medio de todas las vicisitudes que tuvo que vivir. Ella es un ejemplo. Yo siempre digo lo siguiente, y lo voy a volver a repetir. Ella no es ninguna diosa. El único Dios único y trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Yo he tenido el tupé cuando le estoy pidiendo algo a Jesús y Él se pone y no me escucha y no veo y no lo veo, Señor, porque... Y le he dicho así, te voy a acusar con tu mamá. Hago un rosario con mamita, por favor.
Y lo hace. Y yo le dije, ajá, te acusé con tu mamá. Y cuando yo después medito sobre eso, ¿qué quería el Señor enseñarme? Porque Él es el maestro, que acuda a su madre. Él me podía haber escuchado, por supuesto, desde el inicio. ¿Pero por qué? Porque ahí está en las bodas de Caná. Pero en las bodas de Caná, él adelantó el tiempo en honor a su madre, porque le dijo, ¿y a mí qué? No ha llegado mi hora. Y ella no más que respondió esta palabra, hagan lo que les diga. Hagan lo que Se les diga. sometió a su voluntad. Exacto. Pero todo eso es un compendio y sobre todo en este tiempo, porque estamos viviendo el Adviento más atípico del mundo. Nunca habíamos vivido bueno, para los que no me están entendiendo qué es Adviento, la iglesia propone 2 tiempos fuertes, tiempo de conversión, que es Cuaresma para vivir la Semana Mayor y Adviento, que no es para comprar, no es para adornar, se puede hacer, ¿por qué no? O sea, yo pienso que el arbolito, no puede faltar el pesebre y el arbolito es la alegría que tenemos porque van a ser el niño. Y lo adornamos y ponemos bonito y ponemos la casa bonita porque somos una familia, eso está bien, pero es mucho más. Es cómo preparo yo el pesebre de mi corazón para que el niño nazca. Y ahora en este tiempo de pandemia, reflexionemos para qué, porque el por qué nació en el infierno, ¿por qué a mí? Podíamos haber dicho nosotros 4 juntos llegando el virus, pero así, juntos, con diferencia de día, que no podíamos ni cocinar y que nadie estaba trabajando y que cómo vamos a sobrevivir, etcétera, etcétera. Bueno, Dios siempre iba a actuar. Pero lo que importa es cómo lo vivo cada situación. Vivámoslo con Él y no perdamos la perspectiva porque Dios no se mueve. Él siempre está aquí. Él está aquí esperando que a través de esto que es distinto, yo tengo, a mí no me importa decir la edad, yo tengo 72 años y en los 72 años nunca había vivido una futura Navidad o un Adviento de esta forma, que yo tenga que ir con tapabocas, que yo tenga que escuchar toda la misa con el tapabocas, que tenga que tener un distanciamiento social, que además estuve con la enfermedad, con el virus, pero el Señor está mostrando su amor. Ahí lo está mostrando. Porque Él está bien, dice en la palabra que es el Evangelio de hoy, cuando dice, venid a mí los que estén cansados y aliviados, pero dice, carguen con mi yugo. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo vivimos? Cuando yo digo, ¿por qué a mí? Eso nació en el infierno. Y está bien que a la primera instancia uno dice, ¿pero por qué a mí? Después, perdón, Señor, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Qué bien hay oculto. Yo se lo dije muchas veces en esos 15 días. Yo le decía, Romanos 8:28 dice que tú permites todas las cosas por el bien de los que le aman. No lo veo, pero creo en la palabra. Y lo decía en voz alta, ¿eh? Lo decía en voz alta. Cuando mi hija regresó al trabajo, en la primera semana, me dijo, vendí más que como si hubiera trabajado un mes. Dios no se deja ganar. No, Dios no se deja no, ganar, hay no se un gana bien nunca. oculto y la palabra de Dios, si nosotros la accionamos, la agarramos para nosotros, porque la palabra es viva y eficaz, pero si yo no la conozco o no la acciono, se quedó allí. Cuando el profeta Isaías dijo, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque haya alguna, yo nunca me olvidaré. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mi mano y te llevo en la pupila de mis ojos. Yo dije, esa palabra es mía. Y la agarré y la hice mía. Yo sé que Dios nunca se olvida de mí. Y pone el ejemplo de una madre y que me lleva en la palma de su mano, en la palma de la mano de papá Dios, estoy yo. Y en la pupila de los ojos de papá Dios estoy yo, aunque no tiene ojos ni manos, pero no importa, porque es espíritu. Pero es la forma como nos tiene. Así que en este momento lo que el Señor está diciéndonos, caminen en fe, en una fe adulta. Que de la fe, Confía en mí. Confía en mí, que de la fe brota la esperanza. Entonces espero en Él. Y de la esperanza brota el amor. Y cuando ya tengo el amor, dice San Pablo, no necesito las otras. Porque hubo un momento inclusive que yo dije, bueno, Señor, si me toca irme contigo, yo te amo tanto, pero eso sí, yo sé que todavía tengo muchos pecados. No me dejes pasar por el purgatorio, por favor. Es vivir alegremente. Vivir alegremente en el Señor con todas las situaciones. Claro, hay momentos donde uno se quiebra. Y llora también, porque Y llora. Algo que aprendí muy importante para mi vida. Alguna vez escuché de un amigo una plática que dio, dice, ¿tú te imaginas la Virgen cómo pasó la pasión? O sea, ¿te la imaginas con el rímel acá toda despeinada, gritando? No, tenía el corazón despedazado, pero vivía en absoluta paz. Y en estos días había una lectura bellísima donde explicaba eso, nomás que no la pude encontrar. Le decía, Dios mío, déjame encontrarla. Pero muy gracioso. De repente empecé a cantar sin pensar
Y dije, bueno, pues ¿será que quiere esta? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitúa un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Vamos a recordar esas historias que nos leían de niños. A ver, Daniel y los leones. ¿Se lo comieron los leones? Digo, tantas historias que tenemos así, cuando Dios lo permite es para algo, pero Dios, o sea, ¿qué puede haber que no pueda? Nada. Lo único que no puede, más bien porque no quiere, es doblegar la libertad humana. O sea, Pero hay una la cosa que respeta. no hemos mencionado, María Elena, y tenemos que mencionarla. Por ejemplo, yo aconsejo, casi yo no veo noticias. Mire, no hay ningún noticiero que sea totalmente confiable. Los noticieros, los periódicos van a noticiar lo que vende. Hace poco, cuando comenzó la pandemia, no sé si antes el Papa Francisco dijo, nunca van a publicitar estas cosas, porque eso no vende el periódico ni la revista. Las cosas buenas no. En cambio, que se está propagando, y además vende terror. ¿Y de qué me alimento si todo el día estoy leyendo eso y no tengo confianza en Dios? Voy a morir muerta de pánico y peor, porque mis defensas se van a bajar, no salgo, no me da luz, estoy nerviosa y es más fácil que me enferme. Ahora, en vez de estar viendo la noticia, porque no lee la Biblia. Mira, ¿por qué no lees este pedacito? La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Salmo eso, 27. y lo que pasa es que yo no sé cantarlo, pero eso lo tenemos nosotros como un canto. Sí. El Señor es mi luz y mi salvación. Sí. Amparo de mi vida eres tú. Eso hay que repetirlo. Y además, como nosotros tenemos 3 potencias, la memoria lo va archivando. Y ya entonces recuerda eso, de que el Señor es mi luz y mi salvación. La inteligencia, que es la otra potencia del alma, ya, y donde el enemigo pone los pensamientos más terroríficos, te vas a morir. Yo me imagino que todo lo que le estaba diciendo a mi esposo, lo que pasa es que él se callaba y ponía una cara así de terror, y yo lo que hacía era orar y decirle, María, ven, porque ¿cuánto le estaría poniendo pensamientos? Porque a mí también me los ponía, pero yo decía, no. Romanos 8:28 o cualquier otra que me viniera en el momento, pero también porque él anda como león rugiente viendo a quien devora. Y entonces la voluntad se plega a la voluntad de Dios, que ese es el llegar, porque si mi voluntad herida por el pecado original se une a la voluntad divina de Dios, ya no vivo de voluntad humana, vivo de voluntad divina. Ahora, también hay que saber hacer silencios interior, saber escuchar a Dios, dejar el ruido, que para eso nos ha quitado tanto ruido. Mi papá lo operaron hace un par de meses y yo estaba esperando el momento de la fecha para irlo a visitar y algo en mi corazón me dijo, no, yo no sé si le va a llevar el virus. Luego entendí muchos por qué no. Entonces, hay veces que algo sentimos que por algo no, y entonces es donde debemos decir, pues esto no lo hago. A lo mejor yo le iba a llevar el virus. ¿Tú sabes qué es eso? El don santificante de consejo. Yo había estudiado los dones santificantes, pero con el libro de Amor Activo de la Beata Concepción Cabrera, mi chica, el Señor se lo explica, y Monseñor Roberto Sipol, de Venezuela, dice que nunca, que lo diga él, que lo diga yo, pero él da clase de teología, nunca había entendido mejor los dones santificantes y después que leyó el libro de la Beata Concepción Cabrera. Y ayer fue su aniversario. Ayer fue su aniversario. El don de consejo es que el alma sabe lo que Dios quiere, lo que le conviene, y nadie la mueve de allí. Nadie la mueve de allí, porque lo humanamente era que ella fuera, su papá se sentía muy mal, yo fui ya se testigo podían de eso. decir que irresponsable. Exacto. Y, no ella decía, yo siento, y yo decía en silencio, eso es de Dios, eso es de Dios. Pero lo acaba de decir María Elena y lo voy a rectificar, si no callamos los ruidos internos, sino que me lleno más viendo y viendo y viendo noticias y lo que me pasan y lo que me pasan por aquí y lo que me pasan por allá. Acahuarizado. Voy a contar otra cosa, nada más no te voy a pedir que nos platiques quién es la persona. Tenemos una amiga en común que durante la pandemia empezó a pintar cositas muy sencillas, así la Virgen y otra Virgen y Jesús y así. Y de repente resulta que cuando hizo nos enseñó hizo a Nuestro Señor de la Divina Misericordia. Y luego en su corazón sintió mandárselo regalar a tu esposo.
Y lo gracioso es que se parece a él, ¿verdad? Tiene como la Ella fue la que lo barbita dice, yo sí, yo tengo que decirlo. Y es que él tiene promesas, como sabe que somos niños y necesitamos esas cosas físicas. Yo estoy segura, como él tiene gracias, y él dice que no importa si lo pinta el artista más bello o lo hace un niño, pero la misericordia, yo estoy segura que él está trabajando algo en la confianza con él cuando ve ese Lo cuadrito. tiene en su, usted dice buró, en la mesita Mesa de de noche de él. noche. Y él lo mira y dice, es lindo, mi amor. Y yo le digo, está lleno de Espíritu Santo porque ella lo pintó bajo oración. Yo no sé por qué ella no quiere que lo diga. Si tú das gracia de Dios, tú no te... Además, es una gracia inmerecida. Sí. Nosotros somos, pero es que nos Nada. ama tanto y nos cuida tanto. Nos cuida tanto. Somos hechura de sus manos. Él nos ama, Dios nos ama, Dios se muere de amor. Dios se abaja nuestra miseria para hablarnos. O sea, yo he escuchado la voz 2 veces, porque otras veces siento en mi corazón la voz de Dios. Y cuando yo se le decía a mi director espiritual, yo decía, pero si es que a mí me falta mucho para ser santa. Bueno, pero a él le pareció bien hablarte. Me dijo así en el oído, ahora eres mi amiga. Dios mío, eso pasó hace muchos años y yo lo recuerdo. Y él no hace excepción de personas, él ama a todo el mundo de una forma igual. Pues se nos está acabando el Sí, tiempo. tenemos acabando el tiempo. Queremos que te hagas esta pregunta: ¿qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confío en Dios? Porque él le dice a Santa Faustina que el vaso donde él nos entrega las gracias es del tamaño de nuestra confianza. Entonces, mi vasito es como de tequila, pues chiquitito. Mi vasito es del tamaño de lo que contiene el agua de mi casa, de ese tamaño. Mi vasito es del tamaño del agua del mar, pues esa es. Y también recordemos que nada le duele más que nuestra desconfianza. Tú nos platicabas sobre la misericordia. Santa Faustina también le dice que ni siquiera en la eternidad vamos a alcanzar a comprender el abismo de ¿verdad? su misericordia. Ni siquiera los ángeles, los santos entienden. Es tan infinita que no la logramos comprender. Yo voy a hacer una pequeña oración antes de con la que cierra Sonia. Pero ciérrala. Quiero pedirte que cuando sientas ese miedo, te hagas pequeñito, te empieces a ver cómo te vas viendo si eres adulto, adolescente, niño, que te veas gateando. Recuerda esas imágenes que tienes en fotografías hasta que te hagas un bebé en la cuna. Y le pidas a la morenita del Tepeyac que vaya y te tome en sus brazos, que te cargue. Y como sabemos que ella lleva al niño Jesús en su vientre, mientras ella le canta esos salmos, alaba a su Señor, que te arrulle. Entonces vas a quedar como un niño recién amamantado, tranquilo en sus brazos. Dile que ya que estés dormidito, tranquilo, te deje pegadito en su vientre al corazón del niño Jesús, para que esa sangre que corre por sus venas limpie las tuyas de toda herida, ¿sí? De cualquier vicio, de cualquier miseria que tú tengas. Y esta es la vacuna que Dios nos invita hoy, la vacuna de la confianza. Esa es la más importante. Bueno, no sé con qué quieras cerrar tú, Sonia. Bueno, solamente dándole las gracias al Señor porque me dio palabra de conocimiento y mientras tú hablabas o la oración que decías de niño, podía ver muchas almas que sí, van a ser y se van a sentir como niños. Acuérdense que el Señor dijo, hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos. Y entrar en el reino que comienza aquí es tener esa confianza, es vencer un virus. Y si nos toca partir, pues también nos toca partir, pero siempre en su voluntad. No olvidemos nunca que Él cuida de nosotros. Dios los bendiga. Y cuida también la forma en cómo tu corazón lo está recibiendo cuando comulgues, porque puede ser un altar de sacrificios. Pídele también que tu corazón, imagínate que tu corazón es como esas esferas de Navidad, pero en forma de corazón y transparente, que es de cristal. Y entonces dile que tú lo vas a guardar ahí para que si él llega a ser recibido, masacrado de alguna manera indigna, para que tú lo protejas. Pídele a la Virgencita que le tape los ojitos de todas esas cosas que hoy en día lo están ofendiendo, y pide que las deje guardadas en tu corazón. Que tengas una maravillosa semana. Y recuerden, Adviento, conversión. Dios los bendiga. Vamos a taparnos porque... Sí. Creo que no se paró.